para mí es una bendición poder compartir acá con ustedes hoy. Muy contento de poder estar nuevamente en este altar, hermanos. Esta es mi casa. Hace algunos años Dios me permitió, hermanos, ir a trabajar a Herediana, a Siquirres, con la bendición de Dios de pastorear la primera hija que tiene la iglesia, hermanos, y allá estamos, hermanos. Mando saludos de parte de los hermanos, muy contentos. Ahora el fin de semana, el sábado, estuvo el hermano Pastor Eladio allá predicando, hermanos, con su hermana Olga. Entonces también fue una bendición. Saludos, hermanos, y de verdad muchas gracias por permitirme estar acá, hermanos. Gracias, de verdad que sí. Bien, hermanos, hoy quiero predicar, hermanos, acerca de un tema, hermanos, que le puse por título, hermanos: cuando la calidad, escuche bien, va de picada, hermanos. Cuando la calidad va de picada, hermanos, o sea, va hacia abajo, hermanos. Y yo quiero, hermanos, voy a hacer una introducción, hermanos, un poco grande, hermanos. Entonces necesito como que usted, si usted ve al compañero que está a la par, que se está durmiendo, hermanos, dígale algo, hermanos, ¿me entiende? Porque si no, no va a entender, hermanos, ¿me entiende? E incluso le estoy haciendo una observación, hermanos. Voy a hacer una introducción, un poquito larga, hermanos, y voy a usar muchos personajes de la historia, hermanos, seculares, hermanos, para hacer esta introducción. Y conforme vamos desarrollando el tema, usted me va a entender, hermanos, qué es lo que quiero ilustrar, hermanos, por medio de todo esto, hermanos. Primero vamos a ir a Segunda de Pedro, hermanos. En el libro de Segunda de Pedro, hermanos, propiamente en el capítulo 1, en el versículo 16 al 19, vamos a leer algunos versículos, hermanos, ahí para poder introducir en el tema, hermanos. Amén, hermanos. Ven, vamos a hacer una pequeña oración ahí donde usted está. Padre, en el nombre de Jesús, toma control de todo lo que vamos a hacer acá, Señor Dios. Que tu misericordia, Señor Dios, que tu Espíritu Santo sea el que venga convenciendo, Señor Dios. Amén. Pedro, hermanos, en Segunda de Pedro, hermanos, como le dije anteriormente, en el capítulo 1, en el versículo 16 en adelante, hermanos, él empieza a narrar una historia muy bonita, hermanos, y él dice así: porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tengo que detenerme ahí, hermanos. Pero hace una aclaración, hermanos. Pero le hace la aclaración, hermanos, al público, a la gente que está dirigida a esta carta, para decirles, hermanos, que él no ha estado hablando de cosas que son mentiras, hermanos. Él ha estado hablando de cosas que son concretas, hermanos. Y él se refiere al evangelio, hermanos. No está hablando de fábulas, hermanos. No está hablando de cosas inventadas, hermanos. Sino dice, claramente se está refiriendo al evangelio como algo real, hermanos. Dice que lo vio con sus ojos, hermanos, con sus propios ojos. Versículo 17 dice así: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, hermanos. O sea, Pedro no solo, hermanos, los vio a ellos, compartió con ellos, sino que tuvo la dicha, hermanos, de tener el evangelio de primera mano, hermanos. Entonces él estaba ahí, es lo que está diciendo, cuando fue el bautismo. Él estaba ahí cuando Jesús sube, es tomado y es llevado ya en el monte, hermanos, y sube. O sea, él está hablando de primera mano. Tenemos un expositor de primera mano. Y dice en el versículo siguiente, hermanos: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Versículo 19: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos, hermanos. ¿En estar qué? Atentos. Como una antorcha. Y entonces Pedro pone un ejemplo, hermanos. Como una antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? O sea, esa palabra está ahí, hermanos, aparte de que es segura, hermanos. Hay convicción totalmente en este hombre, en Pedro, hermanos. Dice
pone un ejemplo claro, hermanos. En aquellos tiempos, cuando Pedro está exponiendo este mensaje, hermanos, no era como ahora que se encendieron las luces y todo se iluminó, hermanos. No, la antorcha era sumamente importante, hermanos, para poder recorrer el camino, para no pisar una serpiente, hermanos. Y Pedro dice, es como una antorcha, hermanos, que está prendida en medio de toda la oscuridad, hermanos. O sea, vea la función tan importante que tiene esta palabra, hermanos. Amén. Y a manera de introducción, hermanos, yo quiero tomar algunos ejemplos de los que hemos estado viendo en este tiempo, hermanos. Algunos que nos tomamos el tiempo de ver noticias, hermanos, o leemos algún periódico, o escuchamos algunos comentarios, hermanos. Ya ahorita usted va a entender cómo se enlaza esto que he estado leyendo con el tema, hermanos. Y quiero tomar el primer ejemplo, hermanos, ahora que en esta semana que pasó, que hubo un incendio en Francia, hermanos, en la catedral, hermanos, de Notre Dame. Fue un incendio grande, hermanos. Pero lo que me ha llamado la atención más que el incendio, hermanos, ¿verdad? No es que no sea un admirador de la historia, excelente la historia, hermanos, y todas esas estructuras arquitectónicas sumamente importantes y de todo. Pero me ha llamado la atención los comentarios de muchos personajes a nivel internacional con respecto a la quema de esta catedral, hermanos. El accidente, en ese momento que se quemó la catedral, estaban haciendo unas reconstrucciones, hermanos. Millones de dinero cuesta hacer esos trabajos, hermanos. Pero yo quiero retomar algunos de los comentarios que he escuchado de algunas personas que a nivel deportivo son sumamente destacadas a nivel mundial, pero también expresidentes de países, hermanos, y algunas personas, actores, etcétera, etcétera, hermanos. Y yo quiero decir algunas frases que he escuchado como estas. No podemos perder la historia, han dicho algunos, hermanos. Otros han dicho, no podemos olvidar la historia. La historia nos necesita, aduciendo de que ahora necesitan rejuntar el dinero para hacer la construcción de esta catedral, hermanos. Y otros han dicho, tenemos un compromiso con la historia. La gente secular, hermanos, está comprometida de alguna manera con la historia cuando pasan estas situaciones, hermanos. Y es bueno conservar la historia, hermanos. Es bueno tener presente qué es lo que ha estado pasando y conservar todas estas cosas. Guardando las distancias de allá de Francia, hermanos, si nos venimos aquí a San José, hermanos, en el Parlamento se ha estado discutiendo un famoso préstamo para la reconstrucción del Teatro Nacional, hermanos, ese que está ahí a la par de la Plaza de la Cultura. Yo no sé cuántos han entrado ahí. Yo solo por el frente, hermanos, ¿verdad? Pero al frente se ve impresionante eso, hermanos, ¿verdad? Pero el préstamo que han estado solicitando, hermanos, para poder hacer la reconstrucción de este Teatro Nacional, hermanos, es como de 34 millones de dólares, hermanos, para poder hacer esta reconstrucción y para guardar el tesoro arquitectónico que eso significa, hermanos, ¿verdad? Amén. Cuando perdemos la historia, perdemos nuestra identidad. Dice la gente, hermanos, en un ambiente secular, hermanos, esto es muy normal, hermanos. Cuando perdemos la historia, perdemos nuestra identidad, dice la gente, hermanos. Muy a menudo, la gente cuando usted está estudiando en algunos círculos, hermanos, eso es una frase, son palabras muy normales de las que se usan, hermanos. Para esta catedral en Francia, hermanos, se han recaudado hasta hoy miles de dólares. Mucha plata se ha recaudado, hermanos. Millones de euros, hermanos, perdón. Se han recaudado para esta construcción, hermanos, de esta catedral, hermanos. Y yo quiero citar, hermanos, algo que dijo un periodista, hermanos, inglés, hermanos. Paul Preston dijo así: cuando no conocemos nuestra historia, corremos el peligro de caer en los mismos errores del pasado, hermanos. Cuando usted como padre aconseja a su hijo, hermanos, usted le está diciendo, papá, yo pasé por ahí, usted tiene que tener cuidado en eso, hermanos, ¿verdad? Para eso es la experiencia, hermanos, ¿verdad? Para eso son las canas, los que tienen canas, hermanos, y para eso los que tenemos un poquito más de arrugas, tenemos un poquito más de experiencia para decir, mira, tened cuidado con eso que está pasando ahí, con eso que está haciendo, hermanos. Cuando yo tenía algunos años, o un montón de años más atrás, hermanos, yo podía agarrar la esmeriladora, hermanos, y cortar lo que tenía que cortar y ni siquiera tenía el detalle de ponerme los lentes o unos guantes, hermanos. Pero cuando pasé el primer chasco, hermanos, téngalo por seguro que no iba a volver a tocar esa herramienta si no tenía los guantes y si no tenía los lentes para protegerme la vista, hermanos. Tenemos que recordar la historia,
tenemos un compromiso con la historia. No podemos olvidar cómo Costa Rica al final fue independiente, hermanos, y cómo pasaron muchas cosas alrededor de nosotros, hermanos. Pero cuando yo veo estos movimientos internacionales, hermanos, o estos movimientos nacionales por reconstruir la historia o por guardar la historia, hermanos, yo me hago esta pregunta, hermanos: ¿qué es? ¿Que no estamos construyendo historia o no estamos haciendo historia, hermanos, cuando vemos las hambrunas que pasan en países de África, por decirle algo, hermanos? Cuando vemos que nos pasan a nosotros fotos tal vez en Facebook de niños que están muriendo de hambre en estos países, hermanos, ¿no estamos haciendo nosotros también historia, hermanos? ¿No estamos haciendo nosotros también historia, hermanos, cuando vemos caravanas que salen de países centroamericanos con rumbos a Estados Unidos, hermanos, para tener una vida mejor o situaciones mejor, hermanos, o huyendo de la delincuencia, huyendo de un montón de cosas, hermano? Y esto a mí me llama la atención, hermanos, porque cuando yo veo estas situaciones tengo que preguntarme, hermanos, ¿desde cuándo, hermanos, la creación de Dios, desde cuándo la corona de lo que Dios hizo con nosotros como humanidad dejó de ser tan importante y nos empezamos a preocupar por las cosas que nos rodean más que por nosotros mismos, hermanos? ¿Cómo es que podemos, hermanos, convocar multitudes para que donen cantidades de dinero tan grandes, hermanos, por una catedral, hermanos? Y puede ser que me tilden, hermanos, de que no me interesa la historia, hermanos, pero ¿quién dijo que algunas cosas eran más importantes que otras, hermanos? Recordamos la historia, hermanos, sí, recordemos la historia, pero no podemos recordar la historia, hermanos, si no somos conscientes de que corremos el peligro de cometer los mismos errores del pasado. No solo, hermanos, recordándola, sino que tenemos que aplicarla en nuestras vidas para tener claro para dónde vamos, hermanos. Porque si no, ¿de qué vale tener esa historia ahí, hermanos? Recuerdo, hermanos, y Dios me dio la oportunidad en un tiempo que estuvimos allá en SEAN, en las oficinas centrales, llevando un curso como tutor, hermanos. Recuerdo que yo conocía a una hermana blanquita, de pelo corto, bajita, un poquito gordita, hermanos, señora. Y entonces nos tocó juntos en un grupo, hermanos, y resulta que la hermana se llama Eugenia, hermanos. No recuerdo el apellido, hermanos. En algún momento pude compartir con ella bastante, hermanos, y resulta que la hermana es misionera en aquel momento, hermanos, en África, hermanos, en un país que se llama Guinea-Bissau, hermanos. Y entonces ella es la que ha salido varias veces en las noticias, Canal 7 propiamente, hermanos, junto con otra señora que se me va el nombre ahorita, hermanos. Ella es la que trabaja con otros hermanos allá en un orfanato allá. Dios me dio la oportunidad de poderla traer acá a la iglesia. Al final dio el testimonio y fue de mucha bendición, hermanos. Cuando ella me cuenta cómo llega allá, hermanos, y ella me cuenta las situaciones que vivió allá, cómo Dios la lleva allá, hermanos, yo digo, qué tremendo, hermanos. Aún hay gente que sí se está preocupando por situaciones que pasan allá al otro lado del mundo. Y hay gente que se está preocupando por hacer lo necesario por cambiar la historia de alguna gente, hermanos. Amén. Quiero decir algo más, hermanos, y quiero volver a citar a otro hombre, hermanos. Este hombre es un inconverso, hermanos, periodista, escritor uruguayo, Eduardo Galeano. Dice así: vivimos en una sociedad donde no importa más la boda que el amor. Entonces yo he visto, y usted ha visto, un montón de ejemplos, hermanos, de gente que gastan tal vez una fortuna o un montón de dinero por casarse y por ver las condiciones mejores de un matrimonio y de todo, y eso no es garantía de que ese matrimonio dure lo suficiente, hermanos. Amén. ¿Usted lo ha visto? Y entonces usted escucha el comentario común que dice: ¿para qué gastaron tanta plata? No ni duraron nada. Entonces vivimos en una sociedad, según lo que dice Eduardo Galeano, que al final la gente se preocupa más por la boda que por el amor. Sigue diciendo, hermanos, el físico más que el intelecto, hermanos, ¿verdad? El físico más que el intelecto. Entonces, dependiendo de la estampa que usted tenga, ¿verdad? Dependiendo del predicador que se ponga en pie aquí, que tenga un tono de voz santo, aleluya, ¿verdad? Entonces la gente empieza a sentir mejores vibraciones y de todo, ¿verdad? Y si se pone de pie aquí alguien que les dice algunas cosas bonitas y de todo, fluye mejor y es más fácil aplaudir y de todo, ¿verdad? Entonces estamos viviendo más también por eso, hermanos. ¿Me entiende? O sea, y entonces nosotros a veces vemos a alguna gente ahí
que apariencia decimos, es que como que tiene alguna limitación, ¿verdad? Pero no, cuando usted habla con esa persona y se sienta a conversar con él, se da cuenta que es muy inteligente, hermanos, ¿verdad? Pero lo etiquetamos de una vez, lo etiquetamos y decimos, no, 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 el hombre no, la hermana no, no, el hermano no, ¿verdad? No, no, nada que ver. Yo recuerdo cómo me etiquetaron a mí muchas veces por la familia donde yo venía, ¿verdad? Cuando la gente me conocía tenía una idea diferente, hermanos, pero cuando la gente me vio de las primeras veces y sabía dónde yo venía, inmediatamente me etiquetaban. Quiero decir algo más, hermanos. Donde el funeral es más que el muerto, hermanos. Dicen por ahí que no hay muerto malo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Me estoy dando a entender, hermanos. Donde el funeral más que el muerto. Y voy a decir algo bien grosero, y no es mi deseo dañar, pero he visto a mucha gente, hermanos, hacer lo que se pueda, lo que esté al alcance y más, y consiguiendo prestado y de todo, para comprarle la mejor caja a su familia, a su familiar, para enterrar a ese familiar, hermanos, y eso nunca lo hizo cuando ese familiar estuvo vivo. Entonces es más preocupante, es más, nos preocupamos más por el ataúd, por esto, por aquí, que allá, etcétera, todo lo que sea, hermanos, ¿verdad? Que por el muerto, hermanos. No, no, que lleve una buena cajita, no, que no sea de peluche, que no sea de saco gangoche, que no sea cartón, ¿verdad? Que si se moja aguante un tiempo y de todo, porque, pero no, entonces ¿por qué no le llevamos un ramo de flores cuando estaba viva? ¿Por qué no le pegó un besito ahí? ¿Por qué no le dijo que le quería? ¿Por qué no lo agarró y le dijo que lo amaba, que muchas gracias por lo que hizo cuando estaba vivo? Si al final cuando ya murió, ¿ya para qué? ¿Ah? Si al fin y al cabo mucha gente la que llega a otra cosa, hermanos, ¿verdad? Sigo diciendo, hermanos. Él dice que es la cultura del envase, donde se menosprecia el contenido, hermanos, ¿verdad? Entonces vemos la cajita de leche y decimos, es que se ve bonita, ¿verdad? Tal vez la leche no sea tan buena. Usted y yo, si los que han probado leche de afuera del campo, hermanos, ¿verdad? Leche que no ha sido procesada, sabe que lo que tomamos a veces en esas cajas de leche es un poco de agua teñida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me entiende? Pero resulta que nos sacan leche al pie de la vaca, ¿verdad? Y viene calientilla y todo, y como que hacemos así, pero esa es la leche pura, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que nos cobren un poco más por esa caja bien empacada, blanca, bonita y de todo, y que usted dice, qué rica esa leche, ¿verdad? Vivimos en esa cultura, hermanos. Y si no me cree usted, recuerde todas las veces que antes de salir usted de su casa se fija todo por este lado, por el otro lado, ¿verdad? Y si va a visitar a alguien, usted dice, es que ahí son como muy vinos, entonces hay que ir bien arreglado, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Vivimos en esa cultura, ¿verdad? En la casa usted tal vez anda en una camiseta o anda en otras condiciones, pero cuando sale allá, específicamente a aquel lado, o llegó a visitarlo, fulano y tal, usted en 2 momentos hasta corbata se pone, ¿verdad? Vivimos en esa cultura, hermanos. Amén. Quiero citar algo más, hermanos. Ya ahorita vamos a ir, hermanos, ahí. Es otra frase que no puedo encontrar quién la dijo, y yo quiero que lo tenga presente. Solo los peces muertos siguen la corriente, hermanos. Solo los peces muertos siguen la corriente, hermanos. Cuando hablo de en la sociedad que vivimos, en la situación que estamos, hermanos, estoy hablando de que hay un grupo, hermanos, de periodistas seculares, hermanos, de escritores seculares que están diciendo algunas verdades, hermanos, acerca de la sociedad donde viven, hermanos. Podría tomar ejemplos, hermanos, de escritores cristianos, hermanos, de gente que trabaja, que hace lo necesario ahí con la Biblia, hermanos, pero son cosas que usted y yo hemos escuchado muchas veces, hermanos. ¿Qué quiero con esto, hermanos? Que usted entienda algo, hermanos. Aquella gente, la secular, la que no conoce de Cristo como usted y yo le conocemos, hermanos, tiene una idea muy clara de cuál es la sociedad en la que está viviendo, hermanos. Amén. Y quiero decir esto, hermanos. Los padres, hermanos, hoy en día, hermanos, independientemente de lo que nosotros pensemos, yo quiero decirle a usted que la sociedad de hoy en día, los padres hablan del aborto, hermanos. Amén. Amén. Sí, eso pasa en la sociedad, eso pasa afuera, hermanos. Y usted sabe cómo responden los hijos, hermanos, con la eutanasia, hermanos.
así responden los hijos. Esa es la sociedad donde nosotros vivimos, hermanos. ¿Por qué le digo esto, hermano? Y yo no quiero que usted se alarme, hermano, porque cuando usted sale de esas puertas, también se mezcla con todo eso, hermanos. O sea, usted no vive en una isla aparte, hermanos. Jesús, cuando vino a esta tierra, hermano, no fue que no se mezcló con las multitudes, hermano. Jesús se mezcló con las multitudes y se mantuvo en su línea, se mantuvo en la brecha que él llevaba, en el plan que él llevaba, hermanos. Pero conforme ha pasado el tiempo, hermanos, yo he podido observar, hermanos, y uno va leyendo y va viendo cosas, hermano, en las que uno dice: ¿cómo es un reto todos los días que usted y yo nos podamos mantener en la línea que Dios a nosotros nos ha llamado, hermanos? Y es todo un reto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos contaminamos sin querer, hermanos, viviendo en la cultura del empaque, hermanos, viviendo en la cultura del envase, hermanos, viviendo en la cultura de lo que hace todo el mundo allá afuera secularmente, hermanos. Y quiero decir algo más, hermanos. Vuelvo a hablar de otro hombre, hermanos. Este es otro inglés, hermanos, y es de apellido, hermano, Chesterton, hermanos. Si usted sabe más de inglés, hermanos, entonces usted me entenderá, hermanos. Él dijo, hermanos, así: a cada época, hermanos, lo salvan un puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales. A cada época lo salva el coraje de algunos hombres que tienen la capacidad de ser inactuales. Y yo le voy a desglosar un poquito más eso. Dice que no es propio del tiempo presente o que no tiene actualidad. Cuando nosotros vemos la sociedad en la que nosotros vivimos, hermanos, tenemos todo un reto, hermanos. Porque cuando hablamos de algunas cosas, hermanos, en las cuales no estamos de acuerdo, nos tildan de cavernícolas, nos tildan de poco preparados, nos tildan, hermanos, de pandereta, hermanos, nos tildan de descontinuados, hermanos, porque no nos hemos querido adaptar, hermanos, a una sociedad que cada vez que pasa y cada vez que puede negocia los principios, hermanos, o cambia sus principios antojadizamente, hermanos, olvidando que hay unos principios claros establecidos, al menos para nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Dios y como Rey y como Salvador, hermanos. Amén. Nos hablan de tolerancia cuando muchas veces a nosotros no nos toleran, hermanos. Amén. Y yo cuando hablo de esto, hermanos, yo quedo pensando en lo que este hombre último dijo, Chesterton, y dice que a cada época, hermanos, a cada época, a cada generación, hermanos, lo salva ese puñado de hombres, hermanos, que se mantuvieron firmes en aquello que creían, hermanos, para heredar algo genuino a la generación que venía, hermanos, ¿verdad? Y eso es fuerte, hermanos, porque eso lo está diciendo una persona que no es cristiana, hermanos. Eso lo está diciendo alguien, hermanos, y leí varios, hermanos, de personas que no conocen de Cristo como usted y yo conocemos, hermanos, que hablan, hermanos, de que esta sociedad, así como está, se encamina a un caos, hermanos, que hablan de que esta sociedad, así como está, hermanos, va a tener problemas serios, hermanos, de que esta sociedad, así como está, hermanos, va al fracaso, hermanos. Ahora, ¿cuánto más usted y yo que conocemos de Cristo, hermanos? Amén. No podemos olvidar la historia, hermanos. No podemos tenemos que tener presente la historia en el momento histórico en el que usted y yo estamos, hermanos. Y si usted y yo hoy no mantenemos los principios, hermanos, de los cuales Cristo nos estableció a nosotros, la palabra de Dios nos ha establecido a nosotros, hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a usted en esta noche. ¿Qué le vamos a heredar a la generación que viene, hermanos, usted y yo? ¿Qué le vamos a heredar a la generación que viene, hermanos? Mi hijo ya tiene 27 años, hermanos, y yo me recuerdo que él jugaba con bolinchas, hermanos, y jugaba con cosillas ahí de todo cuando estaba pequeño. ¿Sí? ¿Sí? Pero ahora usted, hermanos, los chiquitos de 2 años, hermanos, le pelean el celular a usted. La nieta mía con 1 año y medio, hermanos, le pelea el celular y le hace así. Y va pasando y se va quedando, hermanos, ahí en lo que quiere buscar y de todo, hermanos. Puede ser que usted diga, no, pastor, pero en eso no hay problema. Eso hay un montón de consecuencias y hay un montón de cosas que están alrededor de eso, que están pasando
con la generación que viene, hermanos. Y el enemigo muy sutilmente ha metido tantas cosas ahí alrededor, hermanos, bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando, hermanos, que yo quiero que usted vea a ese hijo o vea a esa hija de aquí a 20 años, hermano. No lo vea hoy, porque hoy decimos, qué lindo mi chiquita, qué linda, qué inteligente, mire cómo hace esto, mire cómo hace el otro, mire acá, mire, es que estos niños son demasiado inteligentes hoy de todo, pero imagínenselo dentro de 20 años. Un grupo de gente, periodistas, letrados, con muchos premios secularmente y de todo, concuerden en que la sociedad se encamina a una crisis, hermanos, si sigue el rumbo actual, hermanos. La Biblia habla en Mateo 24, capítulo 22, que por causa de los escogidos el tiempo va a ser acortado, hermanos, ¿verdad? Por causa de los escogidos, hermanos, el tiempo va a ser acortado, hermanos, ¿verdad? O sea, quiere decir que también la palabra claramente nos está diciendo, hermanos, que si las cosas continúan así, eso va a tener que hacer el Padre, acortar el tiempo por amor a aquellos, hermanos, porque si no, está listo el asunto. Amén. Y quiero ilustrar lo que he dicho con lo que dice Primera de Corintios, hermanos. Y quiero tomarme el tiempo, el centro del mensaje, el cuerpo del mensaje, hermanos, basarlo en Primera de Corintios, hermanos. Dice en el versículo 26, hermanos: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea yo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo es claro. Y Pablo, si usted lee todo el capítulo 9, usted se da cuenta, hermanos, que Pablo viene hablando acerca de derechos para un apóstol, etcétera, etcétera. Pero Pablo en el capítulo 9, en el versículo 26 y 27, él habla claramente, hermanos, del trabajo para la obra, hermanos, y de cuidarse, hermanos, siendo ejemplo para alguna gente, hermanos, en al final de todo no ser eliminado, hermanos. Pablo dice, tengo que trabajar, tengo que seguir adelante haciendo el trabajo en el cual Dios me encomendó, y no puedo, porque jamás puedo ser ejemplo para mucha gente para al final quedar ahí, hermanos. Amén. Y cuando nosotros corremos al versículo 10, hermanos, en el capítulo 10, perdón, en el versículo 1 al 3, hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, y Pablo nos da un ejemplo, hermanos, de los israelitas, quienes a pesar de haber sido, hermanos, bendecidos grandemente por las acciones de Dios, hermanos, no le respondieron a Dios con una conducta apropiada, hermanos. Entonces en el capítulo 10 de Primera de Corintios, del versículo 1 al versículo 13, nosotros nos encontramos, hermanos, como Pablo, hermanos, empieza a hablar de un ejemplo claro, hermanos. Porque podríamos decir nosotros, pero es que es Pablo, bueno, Pablo se está cuidando, Pablo está haciendo el trabajo, Pablo está haciendo la obra. Pero Pablo, para ilustrar la verdad que puso en el versículo 26 y en el versículo 27, hermanos, lo hace en el versículo 1 al 13 del capítulo 10. Y toma un ejemplo, hermanos, basado en gente de hace alrededor de 1500 años atrás, hermanos, para hablar de lo que pasó con esa gente, hermanos. Y Pablo dice en el versículo 27, no sea que yo vaya a quedar eliminado, hermanos. Pero en el capítulo 10, en el versículo 1 en adelante, Pablo empieza a ilustrar esta historia, hermanos. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque esta parte es el centro, hermanos, del mensaje. Y les voy a ir leyendo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis de vuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, hermanos. Pablo está hablando de los israelitas. Pablo está hablando de la salida de Egipto, de la esclavitud, hermanos. Y dice el versículo 2: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, hermanos. Cuando Pablo empieza a hacer una comparación, hermanos, de lo que pasa aquí, hermanos, usted se pone a leer un poco ahí, hermanos, algunas Biblias, hermanos, de estudio y algunos comentarios, hermanos, y usted se da cuenta que Pablo, hermanos, habla de Primera de Corintios en su capítulo 10, hermanos, y habla de cosas que son muy importantes para nosotros, no menos importantes, hermanos, para hoy en día, hermanos. Pablo toma un ejemplo de aquella gente de 1500 años antes, hermanos, para decir, hermanos, como lo dicen, lo leí en el versículo 1 y 2, hermanos, para decir, hermanos, que esta gente también fue bautizada, hermanos, por el Espíritu, hermanos, por medio de la nube y por medio del paso al Mar Rojo, hermanos.
Eso es lo primero que hace Pablo, hermanos. Pero en el versículo 3, hermanos, él sigue hablando de lo mismo, hermanos. Y él dice en el versículo 3: y todos comieron el mismo alimento espiritual, hermanos. Y cuando le hablo de los comentaristas, le hablo de lo que dice la Biblia Estudio, hermanos, Pablo habla claramente que este maná, hermanos, se refiere al pan de la cena, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos, ahí: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, hermanos. Y esto también hace referencia, hermanos, al vino de la cena, hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos lo que pasa en el capítulo 10, hermanos, en los versículos primeros, hermanos, nos damos cuenta de que nos encontramos un pueblo de Israel saliendo de Egipto, hermanos, y participando de la cena del Señor, hermanos, en toda aquella travesía, hermanos. Pablo le da esa connotación a aquel acontecimiento, hermanos. Pablo dice claramente: no quiero que ignoren, hermanos. Y el ejemplo seguidamente que él pone, hermanos, es aquellos padres, aquella gente, hermanos, que fueron los pregoneros de aquel pueblo de Israel, hermanos, para poder seguir adelante en aquella tarea, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Dígame un amén, hermanos. Amén. Y sigue diciendo, hermanos, dice en el versículo 5 algo: pero de los más de ellos no se agradó Dios, porque quedaron postrados en el desierto, hermanos. Qué interesante que Pablo en ese versículo 5, hermanos, nos hable a nosotros, hermanos, que participaron de la cena, que tuvieron el maná, hermanos, que fueron bautizados por la nube, hermanos, que pasaron en las aguas del Mar Rojo, hermanos, que tomaron del vino, hermanos, que tomaron del agua de la roca, hermanos. Pero en el versículo 5, hermanos, haga una observación clara, hermanos, de que muchos de ellos quedaron en el desierto, hermanos. Cuando yo pienso en eso, hermanos, inmediatamente, hermanos, me traslado a este tiempo, hermanos, y me pongo a pensar, hermanos, ¿cuántas santas cenas hemos participado nosotros como cristianos, hermanos? No es garantía entonces de que participemos de la Santa Cena, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que no, hermanos. ¿Cuántas veces hemos participado, hermanos, y nos hemos preocupado? Usted ha conocido gente, hermanos, o tal vez a usted le ha pasado que ha participado en la Santa Cena más porque la gente lo ve, para que no diga que usted no participó en la Santa Cena, pero no porque realmente usted se sienta bien, hermanos. Porque al final, si no participan en la Santa Cena y se quedan sentados, todo el mundo lo va a ver que se quedó ahí sentado, hermano. Esta gente, hermanos, participó de todo aquello, hermanos. Pero dice la palabra de Dios que camino a aquella tierra que había sido prometida, muchos quedaron postrados en el desierto, hermanos. Muchos se quedaron ahí en el desierto y no llegaron a ver aquella tierra prometida, hermanos. Capítulo 10, versículo 5 dice: pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, hermanos. Dice el versículo 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hermanos. O sea, quiere decir, hermanos, que eso está aquí escrito para que le sirva de ejemplo a usted y a mí, hermanos, para que no nos pase lo que a esta gente le pasó, hermanos. Quiere decir, hermanos, que nos hemos preocupado muchas veces por la historia que pasa a nuestro alrededor, hermanos. Quiere decir que hemos pasado muy pendientes de algunas cosas, pero hemos sido muy superficiales en lo que nos dice la historia bíblica que está ahí escrita, hermano, para que usted y yo no cometamos los mismos errores, hermano, para que usted y yo nos enfilemos en el camino correcto, hermano, para que usted y yo, hermano, no nos dejemos llevar por vientos de doctrina para un lado ni para el otro, sino para que nos mantengamos firmes en la roca inamovible que se llama Cristo, hermanos. Y hay todo un desafío hoy en día, hermanos, porque vivimos en una sociedad, hermanos, que motiva más bien a otras cosas. Vivimos en una sociedad que más bien motiva, hermanos, a que usted y yo cambiemos los principios establecidos por el Padre en nuestras vidas, a que usted y yo tengamos un evangelio más superficial, hermanos. Y ahí es cuando, repito el título, cuando la calidad va de picada, hermanos. Esto le pasó a aquella gente, hermanos. Y tenemos claro de que muchos quedaron en el desierto camino a aquella tierra prometida, hermanos. ¿Será que el Dios que usted y yo tenemos, hermanos, es solamente un Dios castigador, hermanos, que sacó a aquella multitud de Egipto, hermanos, para dejarlos consumidos en el desierto, hermano? Yo tengo que decirle que no, hermanos,
quedaron consumidos en el desierto, hermano, porque no siguieron los principios establecidos por el Padre, por aquel que los había sacado de Egipto con una mano poderosa, por aquel que había metido su mano y había quitado a Faraón, por aquel que los había dejado en el mismo desierto, aquellos tirados, hermano. Fue porque olvidaron los principios por los cuales habían sido llamados. Amén. Y seguimos, hermano. Y yo quiero, hermanos, que nosotros comentemos un poco qué fue lo que pasó con esta gente, hermanos. En el versículo 5, hermanos, dice así, hermanos. Dice que ellos murmuraron contra Dios, hermano, porque cuando mandaron los exploradores a la tierra de Canaán, hermanos, decidieron ellos y empezaron a pensar que era mejor ver muerto en Egipto, hermanos, que ir a conquistar aquella tierra, hermanos. Dios le había dado la tierra, hermanos. Dios le había entregado todo lo que estaba ahí, hermanos. Ellos ya estaban viendo la tierra, ya habían enviado los exploradores, hermano, pero se encontraron que la tierra que Dios había prometido para ellos, era tierra donde había gente guerrera, era donde había ciudades fortificadas, era donde había gente que había sido adiestrado para la guerra durante mucho tiempo, hermanos. Y entonces empezaron a murmurar contra Dios, hermanos, porque estaba difícil que pudieran tomar aquellas tierras, hermanos. Dice Números 14, hermanos. Como una aplicación a esto, hermanos, yo quiero decir, hermanos, hay gente que está con nosotros, hermano. Escúcheme bien, que sí pueden caminar, que sí han podido estar con nosotros todo el tiempo, hermanos, pero a la hora de las batallas, hermano, no están. Aunque usted no me diga amén, hermanos. Hay gente que ha podido estar. Aquellos israelitas llegaron y están viendo la tierra, hermanos. Y cuando llegaron los exploradores y dijeron: mire, sí es cierto, fluye leche y miel. Sí es cierto, hay abundancia. Sí es cierto, hay esto, hay el otro, hay acá y allá. Pero hay un problema, son muy grandes, son muy fuertes, son guerreros, hermano. Entonces mejor murmuremos contra Dios y digamos: mejor hubiéramos muerto en Egipto, hermanos. Qué rápido se le olvidó a aquel pueblo que el ejército de Faraón había quedado allá en el Mar Rojo, hermanos. Qué rápido se le olvidó a aquel pueblo que la nube estaba con ellos y la columna de fuego estaba con ellos, hermano. Qué rápido se le olvidó a aquel pueblo las conquistas que habían tenido de otros pueblos hasta llegar a aquella tierra, hermano. Y se parecen a nosotros, hermano. Cuando vemos la adversidad, cuando vemos la dificultad, hermanos, recordamos todo y ponemos a llorar y nos ponemos a quejarnos un montón de cosas, hermano. Y yo quiero decirle a usted que cuando usted lee lo que pasó en Números 14, hermano, usted se da cuenta que la actitud que tuvieron aquellos israelitas no fue lejana a la que muchas veces usted y yo hemos tenido contra Dios cuando vemos al frente el reto, hermanos. Si eso es de nosotros, pasa y lo conquista. Si eso es de nosotros, pasa y lo conquista. Hay gente, hermanos, que muchas veces se queja porque siempre tiene la misma prueba, hermanos. Amén. Hay gente que le pasa así. Personalmente a mí me pasaba una situación y alguien me dijo: ¿no será que siempre le pasa la misma prueba para ver si usted la supera? ¿Cuándo vamos a conquistar, hermanos, si no hemos dado un paso al frente, hermano? Y ya estamos quejándonos de lo que tenemos al frente es demasiado fuerte para poderlo llevar. ¿Será que Dios se equivocó? ¿O será que nos faltaron agallas o nos faltó una decisión en nosotros mismos para dar ese paso y para llegar y tomar aquello, hermanos? Por esto muchos murieron y se quedaron en el desierto, hermanos. Por esto muchos se quedaron en el desierto, hermanos. ¿De cuál es usted, hermano? ¿De los que ve la oportunidad ahí y avanza y dice: aquí voy yo en el nombre de Jehová? ¿O está esperando a ver quién se manda primero para que le den primero a ese y después usted ir por el otro lado? ¿De cuál? ¿De cuál, hermano? Puede ser que tal vez tenga algo ahí alrededor suyo, hermanos, que haya desde hace tiempo podido conquistar y no lo ha conquistado porque tal vez ha faltado algo de parte de nosotros para conquistarlo, hermanos. Por eso se quedó esa gente en el desierto. Dice el versículo 6, hermanos: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas
como ellos codiciaron. Y yo quiero que usted y yo despedacemos un poquito ese versículo, hermanos, para saber qué cosas malas codiciaron. Dice el texto, hermanos, en Números 11, hermanos, no lo busque, hermanos. Dice que las cosas malas que codiciaron, hermanos, fue que ellos dejaron que extranjeros llegaran y caminaran con ellos, hermano. Y los extranjeros empezaron a quejarse porque tenían hambre, hermanos. ¿Y sabe qué hicieron los israelitas? Los callaron y les dijeron un montón de cosas. No, siguieron lo mismo y se pusieron a quejarse, hermanos, porque también ellos tenían hambre, hermanos. ¿Quiénes empezaron la revuelta? Los extranjeros, hermanos. Y resulta, hermanos, de que ellos tuvieron el mismo ritmo y se quejaron igual, hermanos. Esos fueron, hermanos, como dice el texto, las cosas malas, hermanos, que ellos codiciaron, hermanos. Hay gente dentro de las iglesias, hermanos, que se deja llevar por cualquiera que haga un bullón. Aunque no me diga amén, hermano. No tienen identidad propia, hermanos. No tienen identidad propia. Entonces me dice una hermana en la iglesia: pastor, es que yo necesito que usted me ayude con esto, hermana. Le digo, ¿qué es? Es para que le explique a él de por cómo Jesús murió en la cruz del Calvario, y que esto y que el otro y de todo. Y le digo yo, hermana, ¿cuánto tiempo tiene usted estar en la iglesia? Tanto, pastor. En el discipulado que se le dio a usted está todo eso. Estúdielo otra vez y léalo, porque eso ya usted tenía que haberlo aprendido. O sea, hay gente que es capaz de aprender, de tener fe en el otro que está al frente, hermanos, pero no porque tenga una personalidad, hermanos. ¿Sabe qué pasa con esa gente, hermanos? Que alguien levanta la mano y hace un bullón para acá y todos corren detrás de él. Yo voy con el hombre, entonces. No tienen identidad, hermanos. ¿Qué tenían que haber hecho los israelitas, hermanos? Decirles, tranquilos, esperen en Jehová. Y si no les sirve, esperemos en Dios, hermanos. Porque Dios, si nos trajo hasta aquí, no nos va a dejar morir, hermanos. Si Dios lo trajo a usted hasta aquí, no lo va a dejar morir, hermanos. Pero hay gente, hermanos, que cuando está pasando el asunto difícil, hermanos, más bien en lugar de ayudarnos, más bien nos pone el pie encima, hermanos, y le dice usted, es que yo siento que va a morir. Y le dice, sí, yo lo veo más pálido, lo veo con el pelo así y de todo, lo veo mal y de todo. Y le dice a la hermana, yo me siento lo más mal, es que yo siento que esto y de todo. Yo le veo un espíritu de muerte, hermana, a usted. Sí, es cierto, hermana. Hay gente así dentro de las iglesias, hermano. Aunque no me diga amén. Esos quedaron en el desierto, hermanos. Esos quedaron en el desierto, hermanos. Y quiero seguir, hermanos. Dice el versículo 7, hermanos: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a juzgar y se levantó a jugar. ¿Qué fue lo que hicieron, hermanos? Esta gente que se quedó en el desierto y que Pablo dice que no sean idólatras. Según Éxodo 32, hermanos, hicieron nada más y nada menos que el becerro de oro mientras Moisés estaba arriba con el Señor ahí dándole las tablas, hermanos. Y entonces ahí es cuando dicen algunos pastores, o cuando dice algunos hermanos en la casa, o alguna mamá o algún papá, cuando el gato no está. Ve que ustedes se lo saben, hermanos. Entonces a veces llega gente. Aquí no pasa eso, hermanos, pero a veces llega gente a la puerta, hermanos, al portón, y no ven el carro del pastor, y como no vino el pastor, entonces se dan la vuelta y dicen, por si no vino el pastor. Amén. Sí. Qué problema, hermanos, ¿verdad? Idólatras, hermanos. Resulta que Dios los había sacado con una mano fuerte, con una mano poderosa, hermanos. Y en el momento que Moisés anda allá arriba hablando con el Señor, hermanos, y trayendo el regalo, hermanos, para ellos, hermanos, hicieron fiesta, hermanos, y recogieron oro. Todo el mundo aportó, hermanos, y todo el mundo hicieron el becerro de oro. Hubo comida, hermanos, sobró para todo el día, comieron hasta saciarse, hermanos. Esos quedaron en el desierto, hermanos. Y yo quiero decirle a usted algo con esto, hermanos. Un día vi una de esas imágenes que mandan por Facebook, hermanos, y me llamó la atención una, hermanos. Yo sé que no tiene nada de real, hermanos, pero había una persona en un ataúd, hermanos. Era el muerto, ¿verdad? Pero el hombre se levanta, hermanos, y dice, espérese, es que se me olvidó el celular. Usted y yo nos reímos, hermanos, pero algunos de nosotros, escúcheme bien lo que voy a decirle,
Algunos de nosotros nos hemos atado a ese celular y eso ha sido una idolatría en nuestra vida. Se acabaron las conversaciones amenas en la casa. Entonces todo el mundo está. Estoy hablando solo del celular, hermanos. No estoy hablando de la gente que idolatra su carro o que idolatra su hijo, hermanos, ¿verdad? Y que le dice, mi hijo, jamás. El de Julán, el de Sután, el de Mengana, el otro y el otro y el otro, sí, pero el mío es una belleza, ¿verdad? Ajá. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de la gente que idolatra su cuerpo y se ve en el espejo y dice, qué lindo soy, cómo me quiero, dicen, ¿verdad? No estoy hablando de eso, ¿verdad? No estoy hablando de la gente que tiene un ego tan grande que puede ver a los otros así como para abajo, ¿verdad? Bueno, algunos que son bajitos de que volverlos a ver así, ¿verdad? Pero usted me entiende el sentimiento, hermanos. No estoy hablando de la gente, hermanos, que tiene una buena billetera ahí, hermanos, y no solo que tiene papeles, sino que tiene dinero ahí, hermanos. No estoy hablando de eso, hermanos, que todo eso es idolatría, hermanos. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría, hermanos. Esos también quedaron en el desierto, hermanos. Y sigue, hermanos. Todavía es temprano, hermanos. Versículo 8, hermanos, dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, hermanos. En un día, hermanos. 23,000 se fueron en la tira, hermanos. En un día, hermanos. ¿Verdad? Cuando yo veo cómo va la secuencia de acontecimientos, yo digo, esta gente, el pueblo de Israel, sí que eran duros, viendo todas las cosas que le estaban pasando y volvían a meter la pata, hermanos. Amén. ¿Será que solo ellos eran así o nosotros nos parecemos? Qué triste. Y dice así, hermanos, en el versículo 8. Entonces me puse a revisar qué fue lo que hicieron, que dice que fornicaron. Y eso lo dice en el Números 25, hermanos. Y dice que el pueblo se prostituyó con las hijas de Moab, hermanos. Entonces empezaron a ver más bonitas a las impías, hermanos. Amén, jóvenes. Empezaron a ver más bonitas a las impías, hermanos, ¿verdad? Empezaron a ver más bonitas a las impías, hermanos. Yo creo que Eladio me vaya buscando Números 25:11, hermanos. Hoy cuando nosotros hablamos en nuestra iglesia, escúcheme bien lo que voy a decir. Hoy cuando nosotros hablamos en las iglesias acerca del yugo desigual, somos cavernícolas. Somos cavernícolas y la gente dice, pastor, pero ¿qué le pasa, pastor? Tranquilo, pastor. Usted empieza a hablar del yugo desigual y de todo, y pues se me va a ir la huila, pastor. Es que no, yo la estoy trayendo a la iglesia para que se convierta. Yo no sé cuántos matrimonios he visto yo de esos que traen de afuera para que se convierta, hermanos, y se preocuparon más por la boda que por el amor, pero no duraron, hermanos. Aunque sea doloroso, hermanos, lo que estoy diciendo, hermanos. Esos se quedaron en el desierto, hermanos, y murieron, hermanos. 23,000 un día, hermanos. Listos, hermanos, porque empezaron a ver más guapas a las impías, hermanos, a aquella gente que los iba a arrastrar a otros dioses, a otras creencias, hermanos, o a hacer otras cosas y apartarlos del camino correcto que Dios los había enviado, hermanos. Y Pablo es el que está diciendo eso, hermanos. Pablo dice, mire, versículo 26 y 27 del capítulo 9 de 1 Corintios dice, mire, es que yo siendo heraldo para mucha gente, no sea que al final me eliminen, no sea que al final me echen. Y Pablo dice, vea lo que le pasó a aquellos. ¿Qué dice, hermano Eladio? ¿Sabe por qué puso eso ahí? Dice que este hombre, fíjense, hermanos, agarró la espada y atravesó a una israelita y a una moabita, hermanos. Los atravesó totalmente, dice. Y Dios dice el texto, léalo ahí en su casa, hermanos. Dice él, hermanos, que este hombre actuó con la ira de él, hermanos. Y que fue el único, hermanos. Y por eso que él hizo, hermanos, detuvo la mortandad. Porque si no, no hubieran sido 23,000, hermanos. Uno, hermanos.
Uno que decidió hacer algo diferente. Uno que decidió decir, no, esto se acaba, esto se corta, esto no está bien, hermanos. Uno. Quiero seguir, hermanos. Versículo 9. Dice así: no tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes, hermanos. Eso está en el capítulo 21 del libro de Números, hermanos. ¿Sabe qué hicieron ellos? Volvieron a murmurar contra Dios y contra Moisés por el camino, por la falta de comida, hermanos. Nuevamente, hermanos. Tuvieron en poco, hermanos, la columna. Tuvieron en poco, hermanos, la nube que los cubría, hermanos. Versículo 10, para adelantar un poco más, hermanos. Capítulo 10, versículo 10, hermanos. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto, hermanos, y perecieron por el destructor, hermanos. ¿Sabe qué hicieron? 10:10, hermanos. Eso está, hermanos, amén. Capítulo 10, versículo 10, hermanos. Ellos murmuraron, hermanos, y es la famosa rebelión de Coret, donde aquel hombre, Coret, hermanos, reunió a otros 250 hermanos y se fue a poner al frente de Moisés y le dijo: Moisés y Aarón, solo Dios habla por medio de ustedes. Y lo empezaron a menospreciar los hermanos y empezaron a ver un montón de situaciones en ellos, hermanos. Usted puede leerlo en su casa. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Entonces llegó Dios y le dice a Moisés y a todos ellos: apártense y déjenlos solos a ellos en el centro, hermanos. Apártense todos y déjenlos solos en el centro, hermanos. Y los dejaron en el centro solos, hermanos, y se los tragó la tierra, hermanos. Y dice el texto claramente, hermanos, que se abrió la tierra y se los tragó y los mandó al infierno vivos, hermanos. Una aplicación, hermanos. Seamos honestos, hermanos, con nuestros líderes. Seamos leales, sinceros. Seamos sinceros, hermanos. Sinceros no es decir amén que todo. No es decir amén a todo. Pero seamos sinceros y seamos respetuosos, hermanos. Y entendamos que hay un plan de Dios y hay un propósito de Dios, hermanos. Cuando yo leo todas esas cosas, hermanos, para entrar a la última etapa del mensaje, hermanos, yo digo: Señor, ayúdame, Señor Dios. Porque cómo nos cuesta a nosotros, en medio de una sociedad en la que nosotros vivimos, hermanos, mantenernos en la brecha en la cual Dios nos ha llamado, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos caído, hermanos, nosotros en el pecado de idolatrar algo, hermanos, y darle el lugar que Dios se merece a ese algo, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos caído nosotros, hermanos, dando el tiempo a otras cosas en las cuales no traen la bendición que nosotros necesitamos en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántas veces hemos pasado tiempo buscando cómo llenar nuestra vida con cosas vanas, con cosas pasajeras allá afuera, hermanos? Sabiendo que la respuesta la tiene Cristo, hermanos, y los hemos dejado a Cristo en segundo o en tercer lugar alrededor de nosotros. ¿Cuánto tiempo ha estado Cristo alrededor de nosotros, sustentándonos, guardándonos, llevándonos adelante, metiendo su mano por usted y por mí, hermanos? Y cuando está la cosa complicada, hemos renegado contra Dios o hemos empezado a cuestionar el favor de Dios en nuestra vida, o cómo está Dios con nosotros, hermano, olvidando todo lo que ha hecho al final en nosotros, hermano. ¿Cuántas veces ha pasado eso, hermanos? Cuando yo leo esto, hermanos, tengo que volver, hermanos, al capítulo de segunda de Pedro, hermanos. Y dice así: tenemos también la palabra profética más segura, hermanos. Es esta, hermanos. Esta es la palabra profética más segura. Amén, hermanos. Amén. Estaría por demás hablar de este asunto profético, hermanos, si no nos quedaría tiempo, hermanos. A lo cual hacéis bien en estar atentos, hermano. O sea, hacemos bien en estar pendientes de esta palabra, hermanos. Y sigue diciendo, hermanos: como una antorcha, hermanos. Como una antorcha. Yo quiero que usted haga su mano así, hermanos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hermanos. Amén. Esa es la antorcha. Ya puede bajar su mano, hermanos. Lo que pasa es que a veces hay gente dentro de las iglesias, hermano, escúcheme bien lo que voy a decir, que no se han dado cuenta que están siendo alumbrados por la antorcha del hermano que va a la par, hermanos. Hay gente dentro de las iglesias, hermanos, que no se han dado cuenta que ya la antorcha, hermanos, no es una antorcha, sino es un fósforo, hermanos. Y ya ese fósforo se apagó, hermanos. Hay gente dentro de nuestras iglesias, hermano, que se ha bautizado,
que toma la cena del Señor, hermanos, y así como este pueblo de Israel, hermanos, ha olvidado cuáles son los principios establecidos en la vida para heredar a la generación que viene una sana doctrina, una sana palabra, hermanos. Y nos hemos contaminado mucho, hermanos, con cosas que nos rodean allá afuera en el mundo, hermanos, en las cuales el único propósito del enemigo es distorsionar el mensaje que Cristo a nosotros nos ha dado, hermanos. El propósito es que esa antorcha arda, hermanos. El propósito es que esa antorcha esté ahí ferviente, hermanos. Y yo quiero preguntarle, hermano, a usted en esta noche, hermanos, ¿de cuál es usted, mi hermano? ¿De los inactuales o de los actuales, hermano? Porque si usted es de los actuales, hermano, muy posiblemente va a tener muchas puertas abiertas, hermano. Muy posiblemente lo van a invitar a muchos cumpleaños, hermano. Y mucha gente lo va a pegar besitos y va a decir: eres muy especial, hermanos. A los que nos gusta o a los que nos ha gustado que nos chineen y nos mimen, hermanos, y nos aporten muchas cosas a nuestra vida, hermanos. Yo quiero hacerle una observación, hermanos. Un beso de alguien, hermanos, no necesariamente es una muestra de cariño, hermanos, sino que lo diga Judas. ¿Ah? Muchos de nosotros, hermanos, nos hemos acomodado a algunas cosas, hermanos. Muchos de nosotros nos hemos ajustado a una cultura del empaque, hermanos, y también nos hemos prestado para eso, hermanos. Pero eso no es lo que quiere Dios, hermanos. ¿O es usted de los inactuales? ¿O es usted de los que dice: yo acepto que vivo en este tiempo, yo acepto que vivo en esta generación, pero yo aquí me mantengo en lo que Cristo estableció en mi vida, hermanos? Se me viene a la mente, hermanos, lo que pasó con aquel Josué, hermanos, ya entrado en años, hermano. Él tuvo que tomar esta decisión. Él tuvo que decir, hermanos, aquel Josué en aquel momento, hermanos, en el capítulo 24, hermanos, versículo 15, hermanos: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquel hombre estaba vislumbrando unas cosas que no eran tan positivas a su alrededor, hermanos. Y aunque él estuviera anciano, aunque él estuviera entrado en años, hermano, él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, hermanos. Él se enfrentó a esta decisión, hermanos. Él tuvo que tomar una decisión en su vida y decir: ustedes son compañeros míos, con algunos luché para ganar esta tierra. Ustedes son israelitas, con algunos peleé para ganar esta tierra. Pero los principios de Dios no son negociables. Los planes de Dios no son negociables. La palabra de Dios no es negociable. Y yo y mi casa, independientemente de lo que usted piense, independientemente de lo que usted diga, puede decir que me diga anticuado, cavernícola o lo que sea, pero yo y mi casa vamos a servir a Dios. Los diferentes hombres en la historia, hermanos, tuvieron que tomar decisiones fuertes, hermano. Los diferentes hombres en la historia tuvieron que tomar riesgo en sus vidas y muy seguramente se tuvieron que sentir solos, hermano. Cuando este Jesús, hermanos, era un hombre de cambio, era un hombre que ofrecía algo diferente, era un hombre que le ofrecía a las masas vivir, hermanos, en medio de aquel imperio romano y darle esperanza a aquella gente esperando en él, hermanos. Nos resignamos nosotros a que sigan pasando más cosas en la sociedad que pasan mientras la iglesia no hace nada y nos acostumbramos más a eso. Voy terminando, hermanos. Afortunadamente, hermanos, según Primera de Reyes, en su capítulo 19, versículo 18, hermanos, le dice a Eliseo: haré que queden 7,000 que no hayan doblado sus rodillas a Baal ni lo hayan besado con sus labios, hermanos. Entonces se cumple lo que aquel otro historiador, periodista, dijo: a cada generación la salva un puñado de hombres que tuvieron el coraje de mantenerse firme en lo que creían. Yo quiero decirle a usted, como a manera de conclusión ya, hermanos, Dios siempre va a guardar su remanente para entregar a la generación que viene
un evangelio puro, hermanos. Siempre lo va a hacer, hermanos. La pregunta que tengo que hacer en esta noche, hermanos, ¿es parte usted de este remanente? ¿Es parte usted de la gente que no ha querido negociar los principios, hermanos, y se ha mantenido firme en esos principios, hermanos, aunque la corriente del mundo vaya para otro lado? Es parte. Ha tomado las decisiones correctas a su alrededor. No importa lo que pasó en el pasado, pero ha tomado las decisiones correctas a su alrededor para tomar el camino correcto, hermano. No podemos hundirnos con esta sociedad. Todos los que estamos aquí tenemos hijos y tenemos nietos, hermanos. Y algunos hasta bisnietos, hermanos. Esos hijos, esos nietos, esos bisnietos necesitan que les entreguemos un evangelio puro. Y no son llamados aquellos que están allá en el norte o en el sur. Somos llamados nosotros, hermanos, para entregarle a nuestros hijos un evangelio puro, hermanos. Si tomaron otra decisión, no fue porque no conocieran la verdad. Ellos conocían la verdad, hermanos. Quiero decirle algo, hermano. Ese remanente, hermanos, está acá, hermanos. Es que tenemos que tomar decisiones alrededor de nosotros, hermanos. Porque si no, ¿de qué vale que conservemos la historia? ¿De qué vale que tengamos todo un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, hermanos, que nos ilustre todo lo que pasó, hermanos, y que Pablo pueda ilustrar todo lo que pasó? ¿De qué vale las santas cenas? ¿De qué vale el bautismo? ¿De qué vale un montón de cosas si no estamos aplicando esos principios a nuestra vida, hermano? Yo quiero que usted piense en eso, hermano, porque en nosotros está el poder entregar a la generación que viene un evangelio puro, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga. Denle un buen aplauso al Señor, hermanos.